Buenas tardes, queridos. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus, continuando pues con la clase, con las enseñanzas que nos trae el Libro de los Espíritus, en este caso lo concerniente a las esperanzas y consuelos, el cual está enmarcado en el libro cuarto, ¿no? Como comentamos la última clase, este tema iba a ser expuesto en un principio por los hermanos Juan Feli Algarín y José Vázquez, pero bueno, por motivos propios de la doctrina, el hermano Vázquez está en Puerto Rico precisamente, atendiendo labores concernientes a la doctrina, y luego pasó por Colombia. Y bueno, nosotros, para continuar con el hilo del estudio y la programación, pues vamos a continuar con este estudio, ¿no? Entonces, bueno, es de verdad una gran alegría, eh, y más cuando ya vamos por estas etapas finales de este maravilloso libro, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar. Este, Exactamente desde donde quedamos la última clase, ¿no? Que fue en la pregunta 973. Entonces, ¿qué nos dicen los espíritus concerniente pues a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, lo primero que plantea el mundo espiritual es: ¿cuál es el origen de la doctrina del fuego eterno? Vemos que esta doctrina es recurrente en todas las corrientes de pensamiento, ¿no? En todas las religiones, por llamarlo de algún modo. Entonces, contesta el mundo espiritual: imagen, como tantas otras cosas por la realidad. Es decir, que se toma como un punto de referencia este tema del fuego eterno. ¿Por qué? Porque es algo que es recurrente en cada una de las corrientes de pensamiento. Entonces, el mundo espiritual hace otra subpregunta y dice: pero ese miedo no puede producir un buen resultado. Contesta el mundo espiritual: mira si contiene a muchos, aún entre aquellos que lo predican. Si enseñáis cosas que más tarde rechazan la razón, producís una impresión que no será duradera ni saludable. Entonces, lo primero que el espiritual contesta es que hagamos memoria y veamos si esto realmente contiene incluso a los que lo predican. Es decir, mira, si estas personas que creen en esto del fuego eterno, pues verifica si contiene incluso a aquellos que la profesan. Indudablemente, si vemos a lo largo de la historia, nos ha demostrado que esto es así. ¿Por qué? Porque los principales, vamos a decir, maestros o los principales cabezas de estas religiones, pues han cometido errores bárbaros. Y indudablemente esto de los fuegos eternos no les ha sido impedimento de satisfacer sus bajas pasiones, ¿no? Entonces vemos como los propios espíritus ya decían que mirásemos si aún entre aquellos que predican esta doctrina tiene algún resultado, ¿no? Si esa impresión produce algo que sea verdaderamente duradero y saludable, ¿no? Y Kardec expande esta respuesta y dice: no pudiendo mostrar el hombre a través de su lenguaje la naturaleza de esos sufrimientos, no encontró comparación más enérgica que la del fuego, porque para él el fuego es el tipo de los más crueles suplicios y el símbolo de la acción más enérgica. Es por eso que la creencia en el fuego eterno se remonta a la más alta antigüedad, y los pueblos modernos la heredaron de los antiguos. Por esta razón, también dice en su lenguaje figurado: el fuego de las pasiones, abrazarse de amor, arder de celos, etc. Entonces vemos como Kardec nos reafirma esto, ¿no? Que desde que el hombre prácticamente descubrió el fuego, pues esto ha sido producto de creación y de destrucción, ¿no? Y por eso nos llama o desde los tiempos inmemoriales, pues esto ha sido origen, pues, de muchas alegorías. Entonces, si vemos, por ejemplo, en las principales religiones,
esto continúa bastante presente, ¿no? Entonces, si vemos mucho de los religiosos, apelan a este versículo de la Biblia, ¿no? Del Apocalipsis. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esto es Apocalipsis 20:15. Vemos cómo esto se toma de una manera literal y a muchas personas le causa o creen que esto realmente es así, ¿no? Cuando vemos que ya los espíritus nos están aclarando que esto no es al pie de la letra, ¿no? Que esto es algo alegórico. Y bueno, si en toda esta corriente de pensamiento, incluso nos dice, ¿por qué existe el infierno? Dice otra, el infierno es la recompensa a Satanás y a quienes practican terrorismo, homosexualidad, mentira, avaricia, ateísmo, asesinato, idolatría, pedofilia, hechicería, autosuficiencia, robo y cualquier pecado. Entonces vemos cómo estas alegorías del cielo y el infierno siguen presentes en muchas personas y realmente creen que esto es así, ¿no? Literalmente, cuando ya los espíritus, y por eso los espíritus se han tomado la tarea en recalcar este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque este origen del fuego eterno es realmente una alegoría que se ha tomado por realidad, ¿no? Entonces los espíritus nos decían en las primeras preguntas que debíamos tener una fe razonada, ¿no? Y que esta impresión no sería duradera para el ser humano. Por eso es que los espíritus dicen en esta respuesta que más tarde que estas cosas más tarde la razón la iba a rechazar. Y esto lo estamos viviendo hoy día. Los espíritus encarnados, y sobre todo los que están, los más jóvenes, ya no están creyendo en estas cosas y adolecen de creencias, ¿no? Porque estas doctrinas no le llaman la atención y ellos no es como en las épocas medievales o mucho antes, que tenían a las personas sometidas a un miedo con esto del fuego eterno, ¿no? Ya con todos estos avances tecnológicos, estos espíritus no se dejan convencer por estas cosas, pero les bloquean a su vez que busquen otras cosas. Entonces, como lo único que le hablan es de religión y de estas cosas, de penas eternas y de fuego eterno, ellos esto indudablemente no les llena ni les causa ningún temor. Por eso es que los espíritus recomendaban siempre tener una fe razonada, ¿no? Y entonces se está cumpliendo lo que ellos decían. Estas cosas, la razón la rechazará y no será ni duradera ni saludable. Y las religiones están de algún modo pagando el precio de esto. ¿Por qué? Porque en las épocas medievales esto sí funcionaba, porque había más ignorancia. De hecho, las personas no tenían tantas culturas, ni siquiera la Biblia les era permitido leerlas en su idioma natal. Entonces, esto era, ellos, había muchas cosas que desconocían, pero a medida que el ser humano ha ido avanzando, pues esto se ha ido entendiendo y se ha ido comprendiendo un poquito más. Entonces, bueno, ya más o menos vemos este sentido alegórico, ¿no? De lo que dicen del fuego eterno. Y esto lo pudiésemos ver, esta respuesta la pudiésemos concatenar con lo que ya decían que esto iba a traer una repercusión negativa aún en las mismas personas que lo profesaban. Por eso es que viene estos espíritus como Martín Lutero y expone sus 95 famosas tesis en esta iglesia de Alemania, ¿no? En Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Entonces, ¿por qué? Porque en un mundo en el que la gente pagaba por el perdón de sus pecados, en esta época, por toda esta alegoría y todo no entender estas cosas, la gente tenía que pagar por el perdón de sus pecados. Y esto es a esto es lo que Lutero se enfrentó y de hecho fue comulgado por la iglesia y bueno, se dio toda esta reforma, ¿no? Porque esto no tiene ninguna validez, ¿no? Como estas doctrinas del fuego eterno, ¿no? Entonces dice y lo expone, pues, ¿qué eran las indulgencias? Era el perdón de los pecados por realizar una donación. Es decir, usted donaba a la iglesia y la iglesia le perdonaba sus pecados. Entonces nos dice que en esta iglesia, que era una de las más famosas de Europa, que era prácticamente el mundo conocido, pues,
Nos dice que era uno de los lugares con una colección más grande de reliquias de Europa. El contemplarla supuestamente daba el perdón de sus pecados al espectador. Es decir, usted iba a la iglesia y con solo ver cada una de esas supuestas reliquias que estaba allí, usted se le era perdonado un X números de pecados. Entonces dice que en el 1509 cada devoto que realizó una donación y la visitó recibió una indulgencia de 100 días por cada reliquia, lo que significaría un descuento de 1,9 millones de días a una posible estancia en el purgatorio, considerando que había 19.013 piezas sagradas. Es decir, usted llegaba a la iglesia, daba esa donación y con solo el hecho de mirar esas supuestas 19.000 y tanto reliquias sagradas, usted se le era descontado 100 días del purgatorio. Entonces vemos cómo está este fanatismo religioso, este desconocimiento, y no había una fe razonada, ¿no? Incluso se aprovechaban del buen juicio de las personas o de la ignorancia de las personas, de la buena fe de las personas. Pero esto de algún modo tiene una contradicción. Ellos mismos tienen esta contradicción con la doctrina o con lo que es la reencarnación, porque ellos están diciendo que están comprando días de descuentos en el purgatorio, pero usted le dice, ya va, si usted se murió y va al purgatorio, quiere decir que algo quedó, y ese algo es el espíritu, pero entonces usted le habla de espíritu y creen que usted le está hablando de cosas del diablo, de brujería, no sé qué más, pero ya para ese momento ellos tenían un miedo de ir a ese purgatorio porque su conciencia le reclamaba, y con todos estos miedos que le metían las religiones, ellos creían que iban a ir a este río de azufre eternamente, y por ese miedo compraban lo que le decía su fe, su religión, que era estas indulgencias, ¿no? Pero, como acabamos de decir, esto demuestra que todos tenemos innato en nosotros, en nuestro ser, que somos seres espirituales, solo que hay una gran contradicción, no lo reconocemos, porque si usted no cree en nada y usted dice que la vida quedó allí, pues, ¿qué es eso otra cosa que cree usted que va a ir al purgatorio? Pues allí es donde radica ese miedo, y hay esa contradicción, porque usted le dice, bueno, eso que usted dice que va a ir al purgatorio, que no es más que los planos inferiores, es el espíritu que va para allá. Entonces, cuando usted habla de espíritu, bueno, tienen esa negatividad prepuesta, ¿no? Entonces, otra cosa que nos decía de esa época Martín Lutero es que el precio del perdón se fijaba de acuerdo a los ingresos, e incluso los que habían muerto podían ser rescatados de las llamas del infierno si sus parientes pagaban unas pocas monedas. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ganaba más era como impuesto, usted pagaba más. Pero imagínese para alguien que no tenía medios económicos y que tenía un familiar muerto y que él quería rescatarlo de ese infierno. Infierno vivía esa persona en la tierra en poder juntar esos poquitos dinero que tenía para poder comprar ese perdón a ese ser querido que le decían que podía estar en el infierno. Entonces vemos cómo no hay una fe razonada, y todavía actualmente seguimos en esta situación de no tener una fe razonada, de estos fanatismos religiosos que no permiten liberar la mente, ¿no? Y una de las ideas que más tiene fijadas los espíritus desde esa época, desde 1500 y de antes, es esta falsa creencia de los fuegos eternos. Ahora, ¿qué sí hay? Por supuesto, hay planos inferiores donde el espíritu va para de algún modo ajustarse mentalmente, sobre todo, y volver a tener una experiencia carnal, ¿no? Y poder seguir su proceso evolutivo, porque Dios es un Padre de amor y no quiere que ninguno de sus hijos esté perdido ni sufra, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que nos van diciendo los espíritus con este tema. En la 975, pregunta el maestro Allan Kardec, ¿los espíritus inferiores comprenden la felicidad del justo? Contestan, sí. Y esto es lo que origina su suplicio, porque comprende que están privados de ellas por sus faltas. Por esto, el espíritu, liberado de la materia, aspira después a una nueva existencia corporal, porque cada existencia puede abreviar la duración de ese suplicio. Si le emplea bien, entonces es cuando elige las pruebas por cuyo medio podrá expiar sus faltas. Veamos esto que es importante, ¿no? Nos está diciendo que nosotros en el mundo espiritual escogemos las pruebas que vamos a vivir para poder expiar nuestras faltas. Por eso que el espiritual recomienda muchas veces que tengamos fe en el porvenir y que no nos quejemos tanto,
Porque si nosotros supiésemos que de algún modo nosotros participamos en muchas de las cosas que nos afligen en esta existencia, pues veríamos estas cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y sigue el mundo espiritual. Porque sabedlo bien, el espíritu sufre por todo el mal que ha hecho, o cuya causa voluntaria ha sido, por todo el bien que hubiera podido hacer y no hizo, y por todo el mal que resulta del bien que no hizo. Ya los espíritus nos decían, nosotros como espíritu estamos siendo medidos y sufrimos nosotros mismos por todo el bien que teniendo la oportunidad de hacer, no hacemos. Entonces, este concepto de la ley cambia porque nos hace ver que somos muchas veces egoístas, ¿no? Yo estoy en mi casa, cierro mi puerta, lo que pase de ahí para allá, a mí no me importa porque ellos no son familia mía. Este es un concepto egoísta y los espíritus nos lo están diciendo y es solamente uno de los ejemplos, un ejemplo básico, pero nos dice que el espíritu está siendo medido no solamente por el mal que hace, sino por omisión, es decir, por el bien que teniendo una oportunidad de hacer no hace, y los propios espíritus lo están recalcando en esta respuesta otra vez. Y continúa, el espíritu errante no tiene ya velo, está como fuera de la niebla y ve que le aleja de la felicidad. Entonces sufre más porque comprende cuán culpable ha sido. Para él no existe ya ilusión, ve la realidad de las cosas. Entonces vemos cómo viene ese famoso crujir de dientes que, sí que nos dicen muchas veces en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ese mundo espiritual, nos damos cuenta de las oportunidades de hacer el bien que desperdiciamos, ¿no? De trabajar en nosotros mismos por nuestro adelanto, ¿no? Entonces, vemos la realidad de las cosas y muchas veces ese crujir de dientes que decimos porque nos damos cuenta que perdimos la encarnación pendiente de cosas o buscando cosas que no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces, vienen esos arrepentimientos y esas cosas y sobre todo por lo que dice aquí, por el bien que tuvimos la oportunidad de hacer y no hicimos. Así que seamos un poquito menos exigentes con los demás y solamente procuremos ayudar sin ver cuál persona, si no, no, usted simplemente lo que le corresponde es ayudar en la manera que pueda. Y Kardec de algún modo expande esta respuesta, nos dice, el espíritu en estado errante abarca por una parte toda su existencia pasada y por otras ve el porvenir prometido y comprende lo que le falta para alcanzarlo, tal como un viajero que ha llegado a la cumbre de una montaña, ve el camino recorrido y el que le falta por recorrer para llegar a su objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese gen, y lo vimos en las leyes morales, de la evolución, del progreso, del trabajo. Entonces, nosotros siempre vamos a aspirar a algo mejor. Por eso es que dice que es un suplicio para estos espíritus cuando ven que son muchas veces y que somos desdichados muchas veces por nosotros mismos, pudiendo estar en otros planos más felices, viviendo situaciones más felices, pero para eso es lo que dice aquí, hay que estar liberado de la materia, de muchas situaciones que son ilusorias para nosotros y que debemos vencer. En la pregunta 976 dice lo siguiente. La presencia de los espíritus que sufren no es para los buenos causa de aflicción. ¿Y qué viene entonces a hacer su felicidad estando perturbada? Contesta el mundo espiritual. No es aflicción, puesto que saben que el mal concluirá. Ayudan a otros a mejorarse y les tienden la mano. Esta es su ocupación y un goce cuando obtienen buen resultado. Entonces nos dicen, mira, si estamos en los planos espirituales y hay espíritus que sufren, los buenos también no sufren sabiendo que otros están sufriendo. Entonces dice que si esto no les perturba su felicidad. Y ellos dicen que no, porque ellos entienden que ese mal concluirá. O sea, que nos está queriendo decir subjetivamente que ellos entienden que estas aflicciones que están pasando estos espíritus que están sufriendo es para su propio beneficio. Y ellos los ayudan a mejorarse y les tienden la mano. Y se contentan mucho cuando nos tienden la mano y nosotros le damos la importancia de esa ayuda que ellos nos están dando, pues, o sea, aprovechamos esa ayuda, ¿no? Pero un espíritu superior, indudablemente, por mucho que nos quiera, por mucho que nos ame, ellos entienden que nosotros somos los que tenemos que pasar esa prueba, ¿no? Es como cuando nosotros estamos estudiando
y alguien nos pasa, como decimos aquí en Venezuela, una chuleta, ¿no? O nos da el resultado de los exámenes y nosotros no copiamos. Puede ser que pasemos, pero no aprendimos nada. Ellos entienden que es lo mismo. Ellos dicen, mira, ustedes, nosotros tenemos que adquirir las experiencias que nos van a hacer espíritus superiores, que nos van a llevar a ser espíritus superiores. Y lo que nos hacen es ayudarnos, nos dan como un bastón, nos dan como unas muletas, pero nosotros somos los que tenemos que caminar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están diciendo los espíritus aquí. Entonces, Kardec hace una subpregunta. Eso se concibe de los espíritus extraños o indiferentes, pero el espectáculo de los pesares y sufrimientos de aquellos a quienes han amado en la tierra no perturba su felicidad. Es decir, nosotros en lo espiritual vamos a tratar con espíritus de diferente orden y algunos van a ser familiares nuestros, conocidos, pero otros van a ser extraños. Entonces lo que nos está, lo que nos está preguntando, Kardec lo que está parafraseando es, ojo, te va a afectar más tratar con un espíritu extraño a ti que es indiferente a un espíritu familiar o que quieres mucho. Y contestan los espíritus. Si no presenciaran esos sufrimientos, es que os serían extraños después de la muerte. Ahora bien, la religión os dice que las almas se ven, pero consideran vuestras aflicciones desde otro punto de vista, pues saben que esos sufrimientos son útiles a vuestro progreso. Si lo soportáis con resignación, se afligen más por vuestra falta de valor que os retarda que con los sufrimientos en sí mismos, que solo son pasajeros. Entonces vemos que esto de ser espíritu superior, de ser un espíritu guía, esto no es para cualquiera, pues esto hay que hacer el mérito como todo el espiritual. Y nos están diciendo aquí que ellos, a pesar de que nos quieren mucho, ven las aflicciones, pero las ven desde otro punto de vista y saben que eso es útil para nosotros, porque es lo que nos va a permitir un progreso. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros pasamos pruebas difíciles en los planos encarnados y pareciera que muchas veces estamos solos, como que Dios no escucha nuestras oraciones. Tengamos la seguridad que nuestras oraciones están siendo escuchadas y nuestros espíritus familiares y amigos están cerca de nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que aprender la lección de esa prueba. Tenemos que progresar. Entonces ellos ven esas aflicciones, pero entienden que es pasajero, porque como decía Santa Teresa de Jesús, todo pasa. Y eso también va a pasar. Ahora, va a ser de como nosotros asumamos esa prueba, que adquiriremos la enseñanza oculta de esa prueba y si fue en beneficio o tendremos que de algún modo repetirla. ¿Por qué? Porque si yo estoy pasando por una situación difícil y lo que hago es maldecir, lo que hago es meterme con las personas, ando de mal humor con todo el mundo, como que si todo el mundo tuviera la culpa de las cosas que nos pasan, no estamos adquiriendo la enseñanza oculta que tiene esa prueba, ¿no? Por eso es que los espíritus siempre recomiendan esa mansedumbre, esa oración, esa tener fe en el porvenir, por supuesto, hacer lo que esté de nuestra parte para que las cosas sucedan y cambien, pero siempre con esa fe, ¿no? Entonces, los espíritus superiores entienden estas cosas, ¿no? Porque ellos también la vivieron y ellos no quieren que nosotros suframos y pasemos las cosas por las cuales ellos pasaron, pero aún así, ellos permiten que nosotros, no nos quitan la oportunidad de que nosotros adquiramos esta prueba y progresemos, ¿no? Entonces, en la siguiente pregunta, que es la 978, pregunta el maestro Allan Kardec. El recuerdo de las faltas que el alma haya podido cometer cuando era imperfecta no perturba su felicidad aún después que se ha purificado. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que retomar, ¿no? Primero, nos está diciendo que si nosotros hemos hecho mucho mal, esto no perturbaría nuestro progreso, aún después que nos hemos purificado, es decir, que ya somos espíritus buenos. Entonces, dos cosas a rescatar de aquí. Esto que acabo de decir, y segundo, la palabra purificación. Esta palabra, los espíritus, y Kardec la repite constantemente en el libro de los espíritus. Y si no, le recomiendo pues, que nos vayamos atrás y veamos y hagamos memoria de todo esto, ¿no? De todo lo que siempre el mundo espiritual nos ha recalcado de esta palabra purificación, porque está presente constantemente en la mayoría de las preguntas, porque es lo que nosotros venimos a buscar aquí, ¿no? Entonces,
nos dice, bueno, si ya yo me he purificado, si esos espíritus ya se purificaron, su conciencia no les reclama por todas las cosas malas que ya hicieron. ¿Por qué? Porque ellos están adquiriendo experiencia y en esa adquirida experiencia van a tener buenas y malas situaciones, ¿no? Entonces, contesta el mundo espiritual. No, porque ha redimido sus faltas y salido victoriosa de las pruebas a las que se sometió con ese fin. Entonces vemos cómo no hay penas eternas, ¿no? Ahora, lo que sí tiene que haber es acción. Si nosotros sabemos que hemos cometido errores, pues la solución más efectiva es asumirlas y es el remedio de las faltas, ¿no? Porque allí es donde de algún modo se salda una cosa con la otra, ¿no? Entonces nos dicen que estos espíritus que han llegado a este grado de purificación, que son espíritus buenos, pues no tienen ese remordimiento porque han tratado de redimir sus faltas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos han saldado la ley ante Dios y sobre todo ante su conciencia, ¿no? Entonces, aquí ponemos todos estos libros que son los romances de Andrés Luis, ¿no? de Emmanuel, que digo. Entonces, Emmanuel tiene 5 romances, ¿no? Que son Pablo y Esteban hace 2000 años, 50 años después, Ave Cristo y Renuncia. ¿Por qué los colocamos? Porque este es un ejemplo de lo que significa o de lo que es ese trabajo por la redención que no es de la noche a la mañana, ¿no? Si vemos este primer romance, Pablo y Esteban, nos narra la historia de Pablo de Tarso, ¿no? El azote de los cristianos, la persona que perseguía, que mató a Esteban, este, que fue una persona que al principio de esa encarnación creía en una verdad y después se dio cuenta cuando se le aparece el Maestro Jesús y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Este, y él entiende, pues, y logra y da ese cambio. Entonces, ¿de qué se encargó él? En esa misma encarnación, de redimir esas faltas. Entonces, si vemos esa y vemos los demás casos, por lo menos estos romances de Manuel, donde él está allí en la mayoría, hace 2000 años, él mismo nos cuenta su historia, ¿no? Cuando él era su propio abuelo, incluso le mandaba a cortar las manos a sus enemigos para quitarle sus villas romanas. Y entonces el espíritu de él, que era su abuelo, ahora es él, que en esa encarnación es Publio Lentulus, ¿no? Entonces, él comete varios errores y se da cuenta, llega a un espiritual prácticamente en bancarrota y él busca pedirle perdón a unos espíritus que le había hecho mucho mal y esos espíritus lo reciben con amor y a pesar de que él les había quitado las villas, les había quitado sus casas, los había dejado en la calle, les había hecho mucho mal y él los busca y les pide perdón porque se siente su falta, su remordimiento no lo deja tranquilo y esos espíritus lo tratan con amor y le dicen que él fue el instrumento para que ellos despertaran, porque ellos estaban dormidos, ellos vivían en ese mundo romano como ficticio de mentira. Y cuando Emmanuel aparentemente les hizo ese mal, ellos despertaron y fue como un bien para ellos y lograron avanzar. Entonces Emmanuel dice, bueno, pero ¿cómo pago? O sea, ¿cómo hago para quitarme este peso de encima? Y ellos le dicen algo que fue punto de quiebre para Emmanuel. Le dicen, en nombre de nosotros, en nombre de todas estas cosas que tú consideras que has hecho mal, anda y ayuda a los demás. Allí es donde viene ese redimir, ¿no? Esa buscar esa redención de su falta. Pero eso pasa primero por asumir y el arrepentimiento, pero luego con acciones para redimir esto, ¿no? Entonces, en Manuel vemos, y ahí lo cuenta, pues, cómo en 50 años después se encarna como un esclavo, ya no es ese patricio romano, ya no es ese hombre poderoso, sino que es un esclavo en la misma Roma. Luego lo vemos en Ave Cristo, en Renuncia, que está allí ese espíritu. Vemos todo este camino a la redención, pero siempre por esfuerzo propio, por mérito. Esto no es de la noche a la mañana. Y por el hecho que nos arrepintamos, ya es bueno, ya es bastante, pero no puede quedar allí. Tiene que haber acción, tiene que haber ese proceso de redención que va a pasar por nuestra transformación mental y nuestra transformación moral. En la 979 pregunta el maestro Allan Kardec, las pruebas que aún han de soportar para rematar su purificación, vuelve a la palabra purificación otra vez, no son para el alma una angustia penosa que perturba su felicidad. Entonces contesta el mundo espiritual, para el alma impura aún, vuelve a la purificación, para el alma impura aún.
sí, y por esto no puede disfrutar de una felicidad perfecta, sino cuando está purificada, vuelve a la purificación. Pero para la que está ya elevada, el pensamiento de las pruebas que le restan por soportar, nada tiene de penoso. Quiere decir, yo asumo mi responsabilidad como espíritu y digo, bueno, mira, yo sé que he cometido cosas malas y este pensamiento de saber que estoy elevándome, que estoy saldando las deudas con mi conciencia y conmigo mismo, lo que nos decían anteriormente, que muchas de las cosas que nos pasan en la vida es porque nosotros las solicitamos para ese despertar y para ese progreso, pues ya con este pensamiento de que le faltan pruebas por soportar y que no son nada penosos, sino que Dios es justo y que muchas veces se merece estas cosas, esto le da un punto de vista, como lo dice el propio Evangelio según el Espiritismo, en ese capítulo precisamente titulado El punto de vista, que es a toda prueba. Es decir, el espíritu ya tiene esa resignación, esa mansedumbre y sabe que tiene que soportar esas pruebas para su propia purificación, porque es, llamándolo desde, como lo dice el propio espíritu, es un alma impura que trae una serie de defectos que tiene que ir mejorando. Y entonces las pruebas, en vez de verlo como ese karma, como esas cosas penosas, los ve como algo que lo está ayudando en esa elevación como espíritu, en esa elevación moral, ¿no? Y el maestro Alcalde remata, el alma que alcanzó cierto grado de pureza ya goza de la felicidad. Un sentimiento de dulce satisfacción le penetra y ella es feliz por todo aquello que ve y le rodea. Es un poco, o sea, veamos esto que dice Kardec, ¿no? Nos dice que la persona que tiene este sentimiento de redención ya en sí y que sabe que tiene que conseguir esta pureza, es feliz por todo aquello que ve y le rodea. Las situaciones materiales ya dejan de tener esa importancia que le damos, ¿no? Entonces es feliz, así sea comiendo pan con agua, ¿no? Porque entiende muchas cosas, ve ese otro reino que Jesús nos decía, ¿no? Ese reino espiritual, ese mi reino no es de este mundo. O sea, empieza a ver más allá y sabe que estas cosas son temporales y que Él está saldando esa situación con su conciencia, ¿no? Y dice el maestro Lancardé, se descorre para ella el velo de de los misterios y de las maravillas de la creación y las perfecciones divinas se le presentan en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque es una persona que está despierta. Por eso es que el propio Cardenal nos dice, se descorre ese velo de misterios, ¿no? Porque se conecta con ese universo, con ese mundo espiritual, se conecta con la creación y ve la perfección divina en todo, en todas las cosas que le pasan, en un amanecer, en un atardecer, en los inventos de la humanidad, en los avances tecnológicos, en la filosofía, en las corrientes de pensamiento. A todo el mundo conoce, con todo el mundo comparte sus ideas, no se molesta porque otros no piensen como él. Empieza a ver toda la perfección divina en su esplendor. Y es lo que Kardec lo decía. Y Kardec lo decía con base propia porque él estaba viviendo también ese despertar, ¿no? Entonces, en la pregunta 980 pregunta el maestro Allan Kardec, ¿el lazo simpático que une a los espíritus de un mismo orden es para ellos una fuente de felicidad? Contesta el mundo espiritual. Es para ellos una fuente de felicidad. La unión de los espíritus que simpatizan para el bien es para ellos una de las mayores alegrías, porque no temen ver perturbada esa unión por el egoísmo. Forman en el mundo completamente espiritual familias de un mismo sentimiento, y en esto es en lo que consiste la dicha espiritual. Entonces vemos cómo nos están dando esos signos. ¿Qué es la dicha espiritual? Pues es estar en ese mundo espiritual con tus seres queridos, ¿no? Y tus seres queridos por afinidad, por sentimiento. Por eso es que dice que el semejante se trae el semejante. Y repetimos esa bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que tienen sed de justicia porque serán saciados, ¿no? Entonces, si usted es una persona que es justa, que vive en el mundo de manera justa, no haciéndole mal al otro, poniéndose en el lugar del otro, pues usted va a llegar y va a estar en ese mundo espiritual con su familia espiritual que tiene el mismo sentimiento de usted y esto será una dicha y un goce, ¿no? Entonces continúa el mundo espiritual. Como en vuestro mundo os agrupáis
en categorías y sentís un cierto placer cuando os reunís. El efecto puro y sincero que experimentan y de que son objetos es una fuente de felicidad, porque allá no hay falsos amigos ni hipócritas. Entonces vemos cómo aplica la ley de la física, ¿no? Semejante se trae el semejante de vibración, de sintonía. Entonces nos dicen, usted vibra de tal o cual modo, pues usted va a ser acompañado por esos espíritus de igual situación, ¿no? Por eso es que dice que en esos mundos felices, pues el efecto puro y sincero es objeto de una fuente de felicidad, porque no hay falsos amigos ni hipócritas. Todo es transparente, todo es puro, todo es original. Y el maestro Allan Kardec remata, ¿no? El hombre siente las primicias de esa felicidad en la tierra cuando encuentra almas con las cuales puede confundirse en pura y santa unión. Entonces nos está dando ese ejemplo, ¿no? Nosotros vivimos ese pedacito de cielo aquí en la tierra cuando encontramos almas con las cuales nos confundimos en pura y santa unión. Y esto aplica en todos los aspectos, en relación de pareja, incluso aquí en mensaje fraternal, cuando son las reuniones, pues, que uno está en el día a día, en el trabajo, las cosas propias de la encarnación, en esa velocidad. Pero cuando estamos reunidos en el centro espírita, se siente como esa paz, esa unión de pensamientos, de almas que se confunden en esa unión y uno se siente revitalizado, porque es así. Entonces, imagínense, si eso lo sentimos aquí, lo que dice Kardec, ¿cómo será en el mundo espiritual? Y continúa él. En una vida más purificada, semejante alegría será inestable y sin límites, porque no encontrará más que almas simpáticas a quienes no enfrentará el egoísmo, porque todo es amor en la naturaleza, eh, y quien lo mata es el egoísmo. Entonces vemos como no, Kardec, y estas son palabras de Kardec, por eso están de este modo, ¿no? Son las negritas. Y él termina con esa frase tan bonita. Todo es amor en la naturaleza y quien lo mata es el egoísmo. Quiere decir que cuando matemos ese egoísmo, vamos a poder adentrarnos en ese amor que está en toda la creación y que nosotros lo matamos muchas veces con nuestro propio egoísmo. En la pregunta 982, 981 la pasamos porque es más o menos lo mismo, para ganar tiempo. En la 982 dice, es necesario hacer profesión de fe espírita y de creer en sus manifestaciones para asegurar nuestra suerte en la vida futura. Es decir, está diciendo Kardec, ojo, es necesario ser espírita para asegurar ese porvenir, esa felicidad en la vida futura. Y contesta el mundo espiritual. Si así fuese, se seguiría que todos los que no creen en él o que no tuvieran los mismos esclarecimientos estarían desheredados, lo que sería absurdo. El bien es lo que asegura la suerte venidera y el bien es siempre bien, cualquiera que sea el camino que a él conduzca. Entonces vemos que es esclarecedor porque el espiritismo no va a cometer esos errores que se cometieron en las religiones, ¿no? Donde vinieron y hasta se crearon cruzadas y toda esta cantidad de situaciones atroces, supuestamente por defender una religión o una verdad. Entonces, lo primero que nos dice que está bien, los que no creen en el espiritismo, pues no están heredados y es así porque cuando nosotros nos morimos, y ya lo decíamos en otras clases, no hay alcabalas. No es que por una alcabala pasan los testigos de Jehová, por otras pasan los católicos, por otras pasan los musulmanes, por otras pasan los hindúes. No, no, no. Lo que determina el grado de evolución del espíritu y la dicha o la desdicha siempre va a ser sus conquistas espirituales, ¿no? Por eso es que dice que la religión, por llamarlo de algún modo, que dicen los espíritus, lo que asegura esa suerte venidera es el bien por el bien, cualquiera que sea el camino a que ella conduzca, ¿no? Entonces vemos qué bonito porque no hay ese sesgo religioso, ni lo que nos quieren imponer muchas veces las religiones que te dicen que lo de ellos es lo mejor y te lo quieren hasta meter por los ojos y si tú no piensas como ellos, eres bueno, eres cualquier cosa de los apodos, los adjetivos que ellos te quieran colocar porque simplemente no piensas como ellos, ¿no? Y muchas veces ni te respetan. Y esto ha llevado al ser humano a guerras, a destrucción que todavía las mantenemos hasta este momento, ¿no?
Entonces, el propio Kardec dice, y que esto sí es una ventaja que hay que tenerlo claro, ¿no? La creencia en el espiritismo ayuda a mejorarse fijando las ideas sobre ciertos puntos del porvenir. Apresura el progreso de los individuos y de las masas, porque permite conocer lo que seremos algún día. Entonces, qué importante esto, ¿no? Porque te está diciendo, está bien, tú vas a progresar el bien por el bien, ¿no? En la medida que hayas amado. Pero cuando uno entiende más las cosas, pues las practicas de manera más eficaz, ¿no? Porque no las estás practicando ciegamente. Por eso es que se dice que a los espíritas se les exige tanto porque no están ciegos, entienden otras cosas, ¿no? Imagínense si nosotros tenemos este concepto o manejamos el concepto de reencarnación solo por manejar uno, y una persona de una religión no cree en la reencarnación, ya por ahí tenemos en teoría una gran ventaja, por eso es que se nos exige más, porque nosotros no estamos velados por estos dogmas religiosos, ¿no? Entonces, en teoría, si nosotros creemos que vamos a seguir viviendo, pues deberíamos ser un poco mejor que aquel que solo cree que en esta vida va a pasar todo, ¿no? Y va a quedar allí. Entonces, es una gran ventaja, pero esta persona que puede que no cree en la vida futura, puede ser una persona que ama más y hace más bien. Entonces, por eso no es que está retardada. De algún modo, si lo vemos los retardados, moralmente seríamos nosotros, porque aún teniendo esa llave, aún sabiendo estas cosas, pues no las ponemos en práctica, ¿no? Entonces, Kardec continúa, es un punto de apoyo, una luz que nos guía, indudablemente es así, una luz mucho más grande. El espiritismo enseña a soportar las pruebas con paciencia y resignación. Imagínense, o sea, cuando nosotros sabemos todo esto que acabamos de decir, que somos inmortales, que las cosas que nos pasan muchas veces son por expiación, que nosotros mismos las hemos pedido muchas veces. Esto es un concepto que, por eso es que se le dice que el espiritismo es el consolador prometido, ¿no? Por Jesús, porque aclara estas cosas, ¿no? Y dice el Kardec, continúa, aparta los hechos que pueden retardar la felicidad futura y es así como contribuye para esa felicidad, pero no dice que sin ella no se la pueda alcanzar. Por eso es que una de las máximas del espiritismo es porque se decía que fuera de la iglesia no había salvación, ¿no? Entonces nos dice el espiritismo, fuera de la caridad no hay salvación. Esto es lo que nos está aclarando el espiritismo y es lo que Kardec dice aquí, ¿no? Entonces nos dice que contribuye a esa felicidad, pero no dice que sin ella no se la pueda alcanzar. Entonces, qué bonito porque si todos tuviésemos en nuestras corrientes de pensamiento o tratásemos de emplear esto, el mundo sería mucho mejor y nos trataríamos verdaderamente como hermanos que somos. Entonces, ponemos un ejemplo de Chico Xavier, porque muy pocas personas han sido atacadas religiosas en el campo de las corrientes de pensamiento, como lo fue Chico Xavier, que tuvo que soportar en los años 40 cuando empezó a recibir todas estas comunicaciones, bueno, casi que desde que nació, la incomprensión, la burla, el sarcasmo de muchas personas, ¿no? Incluso todavía hoy dentro del movimiento espírita, una corriente se burla de lo que era la figura de Chico Xavier, ¿no? Y todo lo que recibió. Entonces, lo ponemos como ejemplo porque Chico Xavier precisamente trató con muchas personas de otras corrientes de pensamiento, ¿no? Y logró conquistar esos corazones precisamente aplicando lo que nos decía esta pregunta, ¿no? Esto que nos decía anteriormente, no forzando a las personas. Entonces, él entendía el proceso evolutivo de cada quien y así lo manejaba, ¿no? Y hay muchos casos, pero vamos a poner este caso que sale en esta biografía, pues, de los lindos casos de Chico Xavier, que fue una persona, Ramiro Gama, pues, que estuvo con él allí en esos momentos, convivió con Chico y vio y Chico le contó varios de estos anécdotas que salen en este bello libro, ¿no? Entonces, hay un punto que se llama Viajando con un hermano sacerdote, ¿no? Y dice así, sentado en el ómnibus que lo llevaría al horizonte, Chico notó que su compañero de asiento era un hermano sacerdote. Lo saludó y se entregó a la lectura de un buen libro. El sacerdote también le correspondió y saludó. Abrió un libro sagrado y comenzó a leerlo. A mitad del viaje, pasó el ómnibus cerca de un lugar con banderas que conmemoraba el día de San Pedro y San Pablo. El sacerdote observó aquello y después, mirando a Chico, comentó,
vea esta festividad en honra a dos grandes santos. Y en este libro leo la historia de San Pablo, cuyo autor le da prominancia sobre San Pedro. No se puede negar esto. San Pedro es el príncipe de los apóstoles, aquel que recibió de Jesús las llaves de la iglesia. Chico delicadamente dio su opinión y lo hizo de forma sencilla, revelando gran cultura que el sacerdote no sabía con quién hablaba. Se sorprendió y le preguntó: ¿Usted es formado en teología o posee algún curso superior? No, contesta Chico, solo cursé hasta cuarto año de la instrucción primaria. Pero, ¿cómo sabe tantas cosas de la vida de los santos, principalmente de San Pablo, de San Esteban, de San Pedro y de los otros, realzando hechos que ignoro? Contesta Chico Xavier, soy medium. Entonces, usted es Chico Xavier de Pedro Leopoldo, contestó el sacerdote. Sí, para servirlo, contestó Chico. Entonces le dice el sacerdote: permítame que le escriba, prométame responder a mis cartas, pues tengo muchas cosas que preguntarle. Hágame este favor, al final veo que Dios nos pertenece. Contesta Chico: puede escribir de buen grado, le responderé, así trabajaremos, no apenas para que Dios nos pertenezca, sino para que pertenezcamos también a Dios, como nos enseña nuestro benefactor Emmanuel. Y hasta hoy, Chico todavía estaba vivo, el biógrafo está contando eso, y hasta hoy Chico recibe cartas de hermanos de todas las creencias, particularmente de sacerdotes bien intencionados, como el hermano con quien viajó y de quien se tornó amigo. Y tanto como le permite el tiempo, le responde y la respuesta va distribuyendo el pan espiritual. Todos los hambrientos, ovejas del gran redil, en busca del amoroso y divino pastor que es Jesús. Entonces vemos cómo esto contesta y Chico Xavier lo aplicaba, ¿no? Esta pregunta 982, ¿no? Porque el bien siempre es bien. Y cualquiera que sea el camino que él conduzca, siempre va a tener los resultados generosos. Entonces, Chico fue muy atacado en Brasil y todavía continúa siendo atacado, lamentablemente, pero con ese ataque, con esta forma de ser, logró despertar tantos corazones, y por eso es que el espiritismo creció tanto en Brasil por estas cosas, ¿no? Entonces vemos como Chico no tenía ningún problema en tratar con sacerdotes y vemos la propia respuesta que le da el sacerdote, ¿no? Entonces, si todos nos viésemos como hermanos desde este punto de vista, en las corrientes de pensamiento que tengamos, pues el mundo sería mejor. Y es lo que dice aquí: Chico recibía cartas de hermanos de todas las creencias. Y es así, no le ponía precio a la verdad, porque la verdad es una sola. Entonces, ¿cuál es lo que hacemos con estos conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces, ponemos este caso de Chico porque es ejemplar, ¿no? Hay otro caso que sale en otro de los libros de Chico y lo ponemos precisamente por todo el trabajo que hizo Chico y por todo lo que fue atacado, ¿no? Y todos los ejemplos que le llegaban. Hay un caso donde dice: Chico, soy católico y algunos amigos quieren que me haga espírita. ¿Qué me dices? O sea, la persona se sentía bien en su religión, en el catolicismo, pero tenía muchos amigos espíritas y lo querían por buena intención, pero a veces cometemos el error hasta de fanatismo religioso de querer imponer lo que nosotros pensamos a los demás, y eso está mal. Entonces Chico ante esta pregunta le responde: abraza la religión que te haga feliz y tranquilo. Es mejor ser un buen católico que un mal espíritu. Entonces vemos cómo esta pregunta con esa sencillez de Chico Xavier abarca tanto, ¿no? Entonces, en la corriente de pensamiento que estemos, seamos lo mejor que esa doctrina nos comparte, ¿no? Nos lleva. Por eso es que dice: es mejor ser un buen católico que un mal espírita. Esto es para reflexionar en cada uno de nosotros y sobre todo en el campo del espiritismo, ¿no? Que es lo que estamos tratando. Entonces, bueno, con esto terminamos este capítulo de las penas y goces futuros y pasamos a las penas temporales, ¿no? Entonces, pregunta el maestro de Kardec: ¿el espíritu que pida sus faltas en una nueva existencia no experimenta sufrimientos materiales? Y si esto es así, ¿es exacto decir que después de la muerte solo sufrimos moralmente? O solo sufrimientos morales experimenta el alma? Contestan los espíritus: es muy cierto que cuando el alma está reencarnada, las tribulaciones de la vida son para ella un sufrimiento, pero ella no tiene sino el cuerpo que sufre
materialmente. Con frecuencia decís que ha muerto, con frecuencia decís del que ha muerto que ya no sufre. Y esto no siempre es cierto. Se vemos como los espíritus nos iban dando ciertos tics que luego fueron con estas obras complementarias precisamente recibidas por Chico Xavier, por Divaldi, por tantos espíritus que han dicho esto mismo, este, nos dan nos abren estas luces, ¿no? Y nos dicen que con frecuencia decís que ha muerto ya no sufre, y esto no siempre es así. O sea, la paz de los sepulcros es una gran alegoría, es una gran mentira, como veíamos con lo que empezamos esta pregunta del río de azufre, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender a afrontar como espíritu, porque nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, ¿no? Y siguen los espíritus. Como espíritu no experimenta dolores físicos, y es así porque no tiene cuerpo físico, pero según las faltas que haya cometido, puede sentir dolores morales más agudos, y en una nueva existencia puede ser más infeliz aún. El más rico pedirá limosna y será víctima de todas las privaciones de la miseria, el orgulloso de todas las humillaciones, y el que abusa de la autoridad y trata a sus subordinados con desprecio y dureza, se verá obligado a obedecer a un señor más duro aún de lo que él fue. Todas las penas y tribulaciones de la vida son expiación de faltas de otra existencia, no son consecuencias de la actual. Cuando hayáis salido de aquí, lo comprenderéis. Entonces, por eso es que el libro de los espíritus es tan maravilloso que no se puede leer de un solo golpe, ¿no? El hermano Lipio decía que esto hay que masticarlo, hay que digerirlo, ¿no? Y es así. Vemos cómo en esta sola respuesta, el mundo espiritual nos dice tanto, ¿no? Y bueno, ya vimos esta parte de lo que nos dice que con frecuencia el que se ha muerto, que dice que no está sufriendo, no es tan así, ¿no? Va a depender de cómo haya sido nuestra vida. Y nos pone ese ejemplo incluso para la próxima reencarnación, ¿no? Nos dice, tú puedes llevar esos dolores morales más agudos y en esa nueva existencia vas a sufrir porque si fuiste rico, bueno, puedes pedir hasta limosna, y serás víctima de privaciones. Y nos pone el ejemplo del orgulloso que será humillado. Por eso es que muchas veces cuando nos pasan cosas aquí en la tierra, y nos humillan, un ejemplo, tenemos que tener presente que tal vez nosotros abusamos de ese libre albedrío en otra existencia, que tal vez fuimos autoritarios, humillamos a la gente porque podíamos hacerlo, teníamos la autoridad material para hacerlo, y entonces tratamos a los subordinados con desprecio, con dureza. Me dice, fuimos hacendados, por poner un ejemplo, y no nos daba remordimiento separar a hijos de sus padres, hasta esclavistas. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, que todas las penas y tribulaciones de la vida son expiaciones de faltas de otra existencia. Este es un concepto clave para entender la doctrina espírita, ¿no? Y para entender el sentido de la vida y qué hacemos aquí, ¿no? Pero también los espíritus recalcan en esta última oración, cuando no son consecuencia del actual, cuando hayáis salido de aquí lo comprenderáis. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que no dependen de nosotros. Nosotros nacemos en familia, eso venía con un plan de vida desde el mundo espiritual. Y muchas de las cosas que nos pasan es precisamente por este camino evolutivo y por esta expiación, ¿no? Es decir, tal vez nací en un barrio pobre donde voy a pasar privaciones porque es lo que necesita mi espíritu en esta nueva existencia. Eso viene. Pero cuando nosotros le sumamos por el libre albedrío mal utilizado otras cosas que nosotros no debíamos pasar, ya es por eso mismo, por ese uso del libre albedrío y por no restringir nuestras tendencias, ¿no? Entonces nos sumamos otras cosas que no venían en nuestra expiación, ¿no? Por eso es que dice, y los espíritus recalcan y terminan con esta frase, cuando hayáis salido de aquí lo comprenderás. Entonces tengamos esa fe en el porvenir, porque cuando nosotros desencarnemos, que dejemos este cuerpo, es que vamos a comprender muchas de las cosas que nos pasaron, porque eran, ¿no? Entonces dice, mira, recibí tantas humillaciones que yo necesitaba adquirir humildad y yo había abusado de ese poder y yo pedí yo mismo venir en situaciones donde no tuviese tanta comodidad. Entonces, tal vez estudié mucho, pero no conseguía trabajos adecuados o conseguía trabajos donde no ganaba mucho, a pesar de que yo era inteligente. Pues
eso sí tuvo su causa, porque venía en mi plan de vida. Y entonces vamos a comprender tantas cosas, porque el concepto de éxito que nosotros manejamos en el mundo es distinto a eso que nos dicen los espíritus aquí que vamos a comprender en el mundo espiritual. Entonces, vemos que una persona supuestamente fue exitosa en el mundo porque tuvo bastante poder monetario, tuvo casa, tuvo carro, tuvo unas cosas. Y tal vez lo que nosotros venimos a buscar como espíritu no va por esa línea. Y por eso no quiere decir que no seamos exitosos cuando desencarnemos. Porque como dice aquí, cuando hayáis salido de aquí, es que lo vamos a comprender. No, no perdamos nunca esa fe en el porvenir. Y el maestro Lancard recalca, el hombre que se cree feliz en la tierra, porque puede satisfacer sus pasiones, es el que menos esfuerzos hace para mejorarse. Entonces, vemos cómo es así, ¿no? Como cuando vivimos embotados por puras cosas materiales y solamente vivimos para satisfacer las pasiones y creemos que estamos bien, es el que menos esfuerzo hace para mejorarse. Por eso es que muchas veces vemos personas que se ríen y son felices en el mundo porque pueden satisfacer sus pasiones, porque tienen cargos políticos o cargos en empresas grandes y entonces aparentemente su vida es feliz y todo eso. Tengamos presente que muchas veces no es lo que nosotros vemos, ¿no? Porque no es lo mejor para mejorarse y eso no les está permitiendo hacer el esfuerzo para mejorarse. Entonces, el propio Kardec quien lo dice, con frecuencia expía desde esta vida su felicidad efímera, pero ciertamente la expiará en otra existencia de todo punto material. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya él está cultivando cómo será su próxima existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque vivió de manera egoísta, solo vivió por los sentidos para satisfacer sus pasiones y eso va a ser motivo de sufrimiento en el mundo espiritual y en la próxima existencia, porque no trabajó por esa purificación que tanto nos ha hablado el mundo espiritual en las preguntas anteriores, ¿no? Entonces, esto, hay un caso también del libro de Chico, de lindo caso de Chico Xavier, que es cortico, se llama Recordando Dante y su infierno, ¿no? Entonces, vemos que dice Ramiro Grama, ¿no? Que es el que está haciendo esta reseña, Chico Xavier, dice, cuando psicografiaban los libros de Andrés Luis, se veía Chico en dado momento transportado a aquellas regiones de que le hablaba el esclarecido autor de Liberación. Liberación es este libro que está aquí, que es una joya, pues, y que recomendamos a las personas que no han leído la serie Andrés Luis, que se tomen el tiempo y la dedicación de leerla y en secuencia como van, ¿no? Como Nuestro Hogar, Los Mensajeros, Misioneros de la Luz, Obreros de la Vida Eterna. O sea, todos estos libros van en secuencia y todos son una joya, pero este libro es una cosa esclarecedora, ¿no? Entonces nos dice que Chico Xavier, cuando Andrés Luis le estaba dictando este libro, él se transportaba a estos planos espirituales que Andrés Luis les estaba narrando. Y dice, escena dantesca presenciaba, hombre con fisonomía de cocodrilo, o sea, lo que llaman la licantropía, cabras arrastrándose, conturbando el ambiente, ya de sí pavoroso, otros rugiendo como animales feroces, recordando a Dante, revelándole en los círculos del infierno dántico, criaturas transformadas en árboles, enterradas hasta la cintura, verdaderos duendes animalizados, y el medium concluyó su visión. Dante era un gran medium, más allá del culto o de culto poeta, ¿no? O más allá del culto poeta que evidentemente lo era, ¿no? En los momentos en que su cuerpo descansaba en sueño, iba en espíritu a las regiones buenas y malas, clasificadas como siendo el paraíso o el purgatorio y el infierno. Su guía Virgilio le posibilitó ya en aquella época que conociese aquello que André Luis hoy nos actualiza de forma más perfecta, pues no hay duda, el gran Gibelino, uno de los precursores de las verdades que el espiritismo nos revela a través de la mediunidad gloriosa. Entonces vemos cómo Dante Alighieri en su Divina Comedia nos va narrando estos infiernos, o sea, nos va narrando toda la visión que él tenía del infierno y del paraíso, ¿no? Mediante estos sueños. Y es porque eran medios y no solamente él. Si vemos a Don Bosco, todo lo que nos narra, solamente en el campo de la Iglesia Católica, ¿no? Tomás de Aquino, o sea, todas estas personas, porque
todos de algún otro modo hemos tenido este contacto, ¿no? Por eso es que nos pone el ejemplo de lo que Dante Alighieri narraba en esa época y lo que Andrés Luis viene de algún modo explicarnos de manera más sencilla y mucho más didáctica, ¿no? Tiene que ver con esta pregunta que vimos anteriormente, ¿no? Como nosotros de algún modo, con frecuencia, y vuelvo a recalcar lo que dicen los espíritus aquí, con frecuencia decís del que ha muerto que ya no sufre. Y esto no siempre es cierto. Entonces tengamos esto presente porque el que siembra viento cosecha tempestades, ¿no? Entonces, en la pregunta 984 dice, las vicisitudes de la vida son siempre castigo de faltas actuales. Es decir, las cosas que nos pasan son siempre castigo de faltas actuales. Cuando está en el mundo espiritual. No, ya lo dijimos, son pruebas impuestas por Dios o escogidas por vosotros mismos en estado de espíritu y antes de vuestra reencarnación para expiar las faltas cometidas en otra existencia. Porque nunca las infracciones a las leyes de Dios y sobre todo a la ley de justicia quedan impunes. Si no es en esta vida, necesariamente será en otra. Y por esta razón, el que para vosotros es justo, con frecuencia está marcado por su pasado. Entonces, volvemos otra vez, mire, nada más esta pregunta. Esto es para sentarse debajo de una mata y reflexionarla, ¿no? Sentarse a meditarla, porque vemos cómo los espíritus nos dicen aquí, ¿no? Y los dicen que las pruebas que nosotros pasamos, la mayoría son escogidas por nosotros mismos, incluso las enfermedades que nosotros venimos congénitas, porque nosotros tenemos la herencia de nuestros cuerpos por nuestros padres y está toda esta carga genética que viene con nosotros, pero el espíritu junto con los técnicos espirituales determinan qué vamos a utilizar de esa carga genética para nuestro progreso. Entonces vienen estas enfermedades escogidas por nosotros mismos, ¿no? Ahora, lo que decíamos, si yo nazco con una enfermedad, pues, o vino de manera improvista, bueno, está bien. Ahora, si fue por exceso mío, ya eso no venía por prueba. Y eso fue algo que yo me traje. Ejemplo, si a mí me gusta el licor y yo vivo tomando licor y me da cirrosis hepática, esto no venía como una prueba mía. Esto fue algo que yo me traje en esta encarnación. Por eso es que dice aquí que son escogidas por nosotros en estado de espíritu para expiar ciertas faltas. Y eso es lo que nos dice, que nunca las infracciones a la ley quedan impunes. Entonces, volvemos a lo que decíamos. Quien cosecha viento, ¿cómo es que quien siembra viento cosecha tempestades? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos ante la ley de justicia y sobre todo la ley de amor y caridad no va a quedar impune. Y nos dice, si no es en esta vida, pues será en otra. Y con frecuencia el que nosotros llamamos justo está marcado por su pasado. ¿Qué quiere decir? Todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Y nosotros hoy vemos vamos a decir, fracción de moralidad o muchas veces careta o que realmente es así. Vemos personas buenas que le pasan cosas malas. Entonces lo que nos dicen los espíritus es eso. Ojo, lo que tú ves, la razón del que tú ves que es justo con frecuencia está marcado por su pasado, porque en esta encarnación está haciendo tal vez el esfuerzo de cambiar, de mejorarse, pero eso no lo exime de las cosas que ya hizo. Claro, la justicia de Dios es tan buena que te dice, mira, tú me debes de aquí a aquí, pero si tú me pagas este poquitico, yo te voy a saldar toda la deuda que tienes allí. Es como que si tú eres una tarjeta de crédito, donde te dice, mira, me debes $500 en la tarjeta de crédito, pero si tú me pagas 50, yo te voy a condenar, te voy a saldar toda esa deuda, todos esos $450 que tienes allí, vamos a saldar esa deuda. Claro, cancelar esos 50 cuesta mucho porque son nuestras cosas, son cosas que nos van a doler y nos van a hacer encontrarnos con nosotros mismos. Por eso quiere decir que lo que nosotros estamos aquí, lo que nosotros llamamos justo, pues no estamos aquí por casualidad y nadie es más que nadie. Entonces, esta pregunta, como digo, en resumen, pues, da para filosofar mucho, ¿no? En la 985, pregunta el maestro Allan Kardec, ¿la reencarnación del alma en un mundo menos grosero es una recompensa? Es decir, si nosotros reencarnamos en un mundo más evolucionado, será una recompensa para nosotros mismos. Y contestan los espíritus. Es consecuencia de su depuración. Otra vez la palabra depuración. No perdamos en cuenta esto porque esta palabra depuración
está en todo el libro de los espíritus, porque es lo que nosotros venimos a buscar aquí. Entonces dice, es consecuencia de su depuración, porque a medida que los espíritus se depuran, se reencarnan en mundos cada vez más perfectos, hasta que se hayan despojado de toda la materia y lavado de todas sus manchas, para gozar eternamente de la felicidad de los espíritus puros en el seno de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros venimos a buscar esa depuración mediante estas reencarnaciones y a medida que nos vamos depurando nos vamos a reencarnar en mundos más felices. Y es lo que dicen aquí, esta palabra lavado, ¿no? Hasta que se haya despojado y toda la materia y lavado de todas las manchas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando lavar aquí en estos mundos materiales? Nuestro perispíritu. Nuestro perispíritu está sucio porque lo hemos contaminado nosotros mismos. Entonces, nosotros somos los encargados de lavar nuestra ropa. Ahora, ¿de qué ropa estamos hablando? De nuestro cuerpo, de nuestro templo. Entonces, esto es lo que nosotros venimos a lavar, esto es perispíritu, que a menos denso y es física, a menos de eso, mayor altura. Entonces, su perispíritu está más puro, está más lavado, pesa menos. Usted va a ir, es como un globo, pues, usted va a subir más, va a poder ascender grandes alturas hasta que pueda gozar de la dicha de estos espíritus puros que ven y entienden a eso que por nosotros como por comodidad de lenguaje llamamos Dios. O sea, esos espíritus puros ven y entienden a Dios. Entonces vemos que esta respuesta, ¿no? Y el maestro Lancardé expande la respuesta y dice, en los mundos donde la existencia es menos material que en este, las necesidades son menos groseras y todos los sufrimientos físicos menos vivos. Los hombres no sienten las malas pasiones que en los mundos inferiores siembran la enemistad entre ellos. Careciendo de objetos, el odio y los celos, viven todos en paz porque practican la ley de justicia, de amor y caridad. Recordemos las leyes morales que vimos en el tercer libro, ¿no? Donde los espíritus preguntaban, está bien, de todas estas leyes morales, ¿cuál es la más importante? Y los espíritus recalcan, la más importante es la ley de justicia, de amor y caridad. Y aquí lo vuelve a decir Cardeno. Entonces dice, no conocen los disgustos y las inquietudes que nacen de la envidia, el orgullo y el egoísmo que atormentan nuestra existencia terrestre. Entonces Cardeno está diciendo, por antónimo, que mientras menos envidiosos, orgullosos y egoístas seamos, menos atormentados vamos a estar y vamos a hacer actos para poder habitar esos mundos felices que se nos a nosotros mismos. En la 986, el espíritu que ha progresado en su existencia terrestre puede reencarnarse a veces en el mismo mundo. Es decir, ya nosotros progresamos, por poner ejemplo, en la Tierra. Ya la Tierra se nos quedó pequeña, pero podemos reencarnarnos nuevamente en ella. Y contesta el mundo espiritual, sí. Y si no ha podido cumplir su misión y él mismo puede pedir terminarla en una nueva existencia, pero entonces no es una expiación. ¿Qué quiere decir? Que si el espíritu no ha cumplido su misión, él puede pedir terminarla en una nueva existencia, pero no viene por expiación. Es decir, una cosa es cuando venimos por expiación, que es todo lo que dijimos anteriormente, que venimos a resarcir las cosas que hemos hecho mal a nosotros, a este planeta, pero otras cosas cuando venimos en misión. Entonces vienen estos grandes misioneros, como su palabra lo dice, se reencarnan en la tierra para ayudarnos a progresar, sea en el campo de la ciencia, en el campo de la moral, pero dejan estas misiones inconclusas. Él puede pedir otra vez y rogar al Padre que lo permita terminar su misión. Entonces los espíritus dicen, el Padre, Dios, la espiritualidad superior se lo puede permitir, pero ya no es por expiación. Es decir, Él no viene a pagar nada, Él viene en misión. Ahora, cuando ellos vienen en misión, no están exentos de la ley. Por solidaridad con nosotros, sufren con nosotros porque tienen que darnos el ejemplo, ¿no? Entonces ya esto es un acto de amor, por eso es que es la diferencia de misión a expiación, ¿no? Entonces, misioneros, ¿no? De Jesús en adelante, ¿no? Espíritus que no merecían pasar por tantas cosas que pasaron, pero su amor era tan grande y su misión era, ¿no? Pero no venían en esta rueda de expiaciones, ¿no? En la 987, pregunta el maestro Allan Kardec, ¿qué se hace del hombre que sin hacer mal tampoco hace nada para sacudir
la influencia de la materia. Contesta el mundo espiritual. Puesto que ningún paso ha dado en dirección a la perfección, debe empezar una nueva existencia de misma naturaleza de la que dejó. Permanece estacionario y es así como puede prolongar los sufrimientos de la expiación. ¿Qué está queriendo decir? Que hay muchos espíritus que están aquí en el mundo que renacen, pero no hacen nada, o sea, viven como dormidos. Entonces, vemos lo que decían los espíritus anteriormente. Nosotros estamos siendo juzgados no solamente por el mal que hacemos, sino que por el bien que tenemos la oportunidad de hacer, no hicimos. Entonces, hay espíritus que pasan su existencia de una manera como relajada, ¿no? Lo que nos dicen los espíritus es, bueno, no tuvieron ningún adelanto, mayor cosa. Claro, el espíritu siempre adelanta, ¿no? Esto de estacionario es como para de algún modo estremecernos, ¿no? Pero el espíritu de algún modo lo que está haciendo en su momento es prolongar ese sufrimiento, ¿no? Prolongar su expiación. ¿Por qué? Porque va a tener que volver a nacer para enfrentarse a las cosas que no ha mejorado y que va a tener que expiar, ¿no? Entonces, muchas veces hacernos los locos es perder el tiempo y es prolongar una agonía, ¿no? Por eso es que los espíritus que han despertado, ellos tratan de saldar esas deudas, ¿no? Ellos entienden que tienen que saldar ante su conciencia estas cosas, y entonces lo que decía anteriormente, ¿no? Son espíritus justos que viven vidas muy duras y se mantienen dignos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la viveza del propio espíritu, ¿no? Cuando lo anteriormente de lavar, lo que decía Gino, de lavar el perispíritu. Entonces ellos dicen, mira, tengo cierto conocimiento y yo siento que puedo afrontar las cosas que yo hice. Entonces ellos piden y le ruegan a Dios que les permita saldar esas deudas que ellos tienen con su conciencia y con los demás. Y entonces le pasan una cantidad de cosas. Entonces dice, cónchale, tan bueno que es y mira las cosas que les pasa. Nosotros creemos que es que están sufriendo y esos espíritus son vivos. Ellos están viendo más allá. Cuando se desencarnen, van a cosechar todos esos frutos que sembraron, ¿no? Que sembraron en ellos mismos. Entonces, tengamos esto presente porque vivir muy cómodo, muy relajado, muchas veces lo que estamos es haciendo el tiempo y prolongar estos sufrimientos de la expiación. En la 988 pregunta el maestro Allan Kardec, hay personas cuya vida corre en completa calma y que no teniendo nada que hacer por sí mismas, están exentas de cuidados. Esa existencia feliz prueba que nada tienen que espiar de otra anterior. Es decir, lo que estamos, más o menos lo que estamos diciendo anteriormente, ¿no? O sea, su vida pasa en calma, prácticamente no les pasa nada. ¿Será que ellos no tienen nada que espiar? Y contesta el mundo espiritual. Los conoces bien, yo creo que dice, o sea, tú conoces ese espíritu, como que queriendo decir, tú conoces el expediente de ese espíritu. Entonces sigue. Si lo crees, te engañas, pues con frecuencia la calma es solo aparente. Puede haber escogido semejante existencia, pero cuando la dejan, perciben que no les sirvió para progresar y entonces, como el perezoso, sienten el tiempo que han perdido. Sabed bien que el espíritu no puede adquirir conocimientos y elevarse sino por la actividad. Si se duerme en la negligencia, no avanza. Ya vimos las leyes morales, ¿no? La ley del progreso, la ley del trabajo, cómo avanzamos, ¿no? Dice, se asemeja al que necesita trabajar según vuestras costumbres y que se pone a pasear o se acuesta con la intención de no hacer nada. Sabed bien que cada uno habrá de dar cuenta de la inutilidad voluntaria de su existencia. Esa inutilidad es siempre falta para la felicidad futura. La suma de la felicidad futura está en razón de la suma del bien que se ha hecho y la de la desdicha está en razón del mal y de los infelices que ha hecho. El hermano Lico siempre decía que hacer el bien es el mejor negocio y es con base lógica, ¿no? Y esta es otra pregunta para igual, sentarnos debajo en una piedra y ponernos a ver las estrellas y digerirla, masticarla, ¿no? Porque nos dice tanto y nos pone el ejemplo, ¿no? Es como es como el que aquí en la tierra no quiere trabajar, ¿no? Entonces, y que pasa a ser hasta una carga para la sociedad y para sus familiares y todo esto, ¿no? Entonces nos dice que cada uno tendrá que dar cuenta de la inutilidad voluntaria de su existencia. Entonces, ¿qué nos va
traer esto como consecuencia, por solo poner un ejemplo. Bueno, usted no valoró lo que significaba ser inteligente, tener un cuerpo sano y todo esto. Bueno, usted tendrá que renacer en un cuerpo tal vez un poco más enfermo para que usted se vea obligado a valorar, ¿no? Entonces, nos dice que la suma de la felicidad futura está en razón de la suma del bien que se ha hecho. Vuelven otra vez los espíritus a decir, estamos siendo juzgados no solamente por el mal que hacemos, sino por el bien que tiene la oportunidad de hacer, no hicimos. Entonces, la felicidad futura está en razón de eso, de ese el bien que hayamos hecho. Ahora, si nosotros vivimos toda la encarnación en un chinchorro, en una hamaca, y estamos allí, y bueno, no le hacemos mal a nadie, pero tampoco hacemos bien, y todo esto, estamos viviendo una vida de contemplación y egoísta, ¿no? Y entonces nos dice que vamos a tener que rendir cuenta de esto, porque es así, pues. Entonces nosotros, esto, como les digo, es para filosofar y por eso es que muchas veces estos conceptos espíritas no calan en muchas personas, porque los obliga a ver la vida de la manera real, ¿no? Y a vernos en un espejo y a vernos a nosotros mismos, pero hacia adentro. Entonces muchas personas prefieren vivir en su propio autoengaño y que el tiempo les pase, pero esto no nos va a eximir de tantas cosas porque el tiempo va a seguir pasando, pero nosotros vamos que en algún momento vamos a tener que despertar y asumir nuestras responsabilidades como espíritu, ¿no? Y en la 989 pregunta el maestro Lacarde, hay personas que sin ser positivamente malas hacen infelices a todos los que la rodean por su carácter. ¿Qué consecuencias les acarrea esto? Contesta el mundo espiritual. Seguramente esas personas no son buenas. Es lo primero que nos está queriendo decir. O sea, si una persona hace infeliz a todo el que le rodea, necesariamente esa persona no es buena. Y por eso es que el maestro lo decía, por el fruto se conoce el árbol, ¿no? Entonces, y los propios espíritus lo están diciendo, seguramente esas personas no son buenas y expiarán con el espectáculo de aquellos a quienes han hecho infelices, lo que será para ellos reprochable. Después, en otra existencia, sufrirán lo que hicieron sufrir. Entonces, volvemos, nadie, en el argot del dominó, ¿no? Nadie pasa agachado ante la ley, ¿no? El que la hace la paga y no es que la ley te está persiguiendo, porque la ley te premia también, nos está diciendo, y por eso es que Jesús decía la parábola de los talentos, ¿no? Al que hizo más, Dios le va a dar más, pero el que hace menos, bueno, va a tener que aprender, pues. Entonces nos dice, esas personas no son buenas y tendrán que expiar lo que hicieron sufrir a los demás, porque si tú eres una persona que hace sufrir a tantas personas, pues te va a tocar despertar porque Dios quiere que despierte. Y muchas veces ese despertar viene con el sufrimiento, con el viejo axioma, hasta que el dolor penetre, porque muchas veces cuando no sufrimos hasta que el dolor no nos penetra, no cambiamos y somos reacios, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí llega este punto, esta clase del día de hoy. Volvemos a retomar esta lámina porque creemos que es sumamente importante. El libro de los Espíritus es genial, es el libro de cabecera de todos nosotros, pero hay otras obras complementarias. Los propios Espíritus lo dijeron. Jesús lo dijo, yo no lo he dicho todo. Rogaré al Padre y Él enviará al Consolador prometido para decir las cosas que he dicho, para explicar las cosas que yo no les pude explicar. Y han venido estos complementos y vino el libro de los espíritus, pero los propios espíritus lo dijeron en este libro que iban a venir otros complementos y estos complementos han llegado. Solamente nos falta muchas veces la humildad de querer aprovechar estos conocimientos, ¿no? Y una de las máximas que los espíritus decían, espíritas, amados, espíritas instruidos. O sea, el mundo espiritual nos está diciendo que tenemos que instruirnos y hay literatura bastante. Entonces, dejemos un poquito el Netflix, dejemos un poquito las redes sociales, los teléfonos y busquemos los libros, sea digitales, sea en físico, porque hay mucho conocimiento y el espíritu se va a autoencontrar en estos libros, ¿no? Lo más maravilloso de estos libros es que permiten encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, queridos amigos, gracias por acompañarnos en estas clases. La próxima clase estará el hermano Carlos Campetti, que continuará con el siguiente tema. Y luego el hermano Juan Félix Algarín retomará el próximo capítulo, ¿no? Entonces, bueno, para todos los hermanos que nos siguieron,
los invito a que hagamos una oración, una reflexión y que sobre todos estos conocimientos nos llevemos en la mente y en el corazón, ¿no? Que sirvan para cambiar, para cimentar todo este amor que el mundo espiritual ha tenido y todo este esfuerzo que ha hecho en transmitirnos estos conocimientos, para que la paz reine finalmente en nosotros y podamos ser como un dinamo de luz en todo aquel que esté con nosotros, ¿no? Que no seamos como estas últimas preguntas, personas que van causando sufrimiento, sino que al contrario, que van regando semillas de amor y de paz por donde quiera que pasen. Paz esté en nuestros hogares, en cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros hijos, y también por todas las personas que están pasando situaciones difíciles, mentales, que están desempleados, que están viviendo los embates de la guerra y del desamor. Que Dios tenga para ellos toda la resignación y toda la fuerza de llevar en alto esas pruebas y que como los propios espíritus nos lo acaban de decir, que solo después que dejemos estos cuerpos es que vamos a entender el porqué de muchas cosas. Padres, que la paz sea con cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hogares. Gracias, hermanos, y nos vemos, Dios mediante, en una próxima clase.